Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Estudiaremos para el curso de segundo de bachillerato y dentro del tema de campo gravitatorio cómo varía G con la altura y con la profundidad. Estudiaremos inicialmente la intensidad de campo gravitatorio terrestre en puntos exteriores, en puntos más allá del radio de la Tierra. Para determinar el flujo del campo gravitatorio, vamos a considerar una superficie cerrada, la llamaremos una superficie gaussiana, y estudiaremos el flujo, el número de líneas de fuerza que atraviesa esta superficie. La superficie que tomaremos será una esfera concéntrica con respecto a la Tierra y que pasa por el punto en el cual queremos calcular la intensidad de campo. El flujo del campo gravitatorio podemos determinarlo multiplicando escalarmente la intensidad de campo gravitatorio por diferencial de S. Recuerda que el diferencial de S es el resultado de fraccionar la superficie gaussiana en infinitas fracciones, infinitos trozos, infinitamente pequeños. Cada uno de ellos sería una fracción infinitesimal caracterizada como diferencial de S. En este caso tenemos la intensidad del campo que es atractiva, apunta cara al centro de la Tierra, observa cómo la figura es esférica, con lo cual la intensidad del campo va a ser radial, y el diferencial de S, al tratarse de una superficie cerrada, va a apuntar perpendicularmente a la superficie y hacia el exterior. Un vector superficie siempre es perpendicular a la superficie que pretende representar. Observa cómo estos vectores van a formar ángulos de 180 grados. Con lo cual, cuando los llevemos al producto escalar, tendremos el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo, que en nuestro caso es 180 grados y que va a ser menos 1. Ten en cuenta que al ser esférica la figura, todos los puntos de esa esfera van a tener las mismas características, con lo cual el módulo de la intensidad de campo va a ser el mismo en todos los puntos de la esfera gaussiana que estamos considerando. En cualquier punto que estemos tomando, tendremos un módulo de G que será el mismo que en cualquier otro punto que consideremos. La única diferencia será la orientación del vector, que apuntará siempre hacia el centro de la Tierra, dada la simetría esférica de la figura. Además, sabemos que el coseno de 180 es menos 1, con lo cual nuestra expresión se va a convertir en lo siguiente. Si sacamos fuera de la integral el valor constante de la intensidad de campo, obtenemos el signo negativo asociado al coseno de 180, el módulo de la intensidad de campo que salió fuera de la integral, y a continuación nos queda la integral extendida para toda la superficie gaussiana S del diferencial de S. El módulo del vector es el valor numérico de la superficie que representa, con lo cual tenemos la suma extendida para toda la superficie gaussiana de las áreas de todas las fracciones infinitamente pequeñas en las cuales hemos dividido esa superficie, con lo cual obtendremos el área de la superficie gaussiana. El área de esa superficie es 4πr², es el área de una esfera. De este modo, si aplicamos a continuación el teorema de Gauss, este dice que el flujo que atraviesa una superficie cerrada debido a un campo gravitatorio es menos 4π, que multiplica G, la constante de gravitación universal, y multiplicado a su vez por la masa que se encuentra en el interior de la superficie gaussiana. Ten en cuenta que el carácter negativo del flujo indica que es entrante, es decir, las líneas de fuerza entran en la superficie gaussiana. Cuando el flujo es cero, el número de líneas de fuerza que entran es igual al número de líneas de fuerza que salen. Cuando el flujo es positivo, esto indica que salen más líneas de fuerza de las que entran. En este caso el flujo es negativo porque las líneas del campo gravitatorio son entrantes, dado el carácter atractivo del campo gravitatorio. Por tanto, por una parte tenemos el flujo que hemos determinado a partir de la integral, que es esta expresión, y por otra parte tenemos el flujo determinado por el teorema de Gauss, que es esta otra. Si los igualamos y a continuación cancelamos los signos negativos y el término 4π, obtenemos una expresión para el valor de la intensidad de campo en puntos exteriores, que será G por la masa que hay en el interior de la superficie gaussiana partido r². Pero si la superficie gaussiana engloba a la totalidad de la Tierra,
la masa que hay en el interior es la masa de la Tierra, toda ella. Con lo cual esta expresión es coherente con la que obtenemos cuando consideramos que toda la masa está concentrada en el centro de la Tierra. Se trata pues de considerar que la Tierra se comporta como una partícula puntual cuya masa se encuentra en el centro de la misma. Veamos cómo analizar la variación de g con la altura cuando únicamente disponemos de g sub 0, el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie, el radio de la Tierra y la altura. Tengamos en cuenta que g sub 0 es menos g por la masa de la Tierra partido el radio de la Tierra al cuadrado. Ten en cuenta que acabamos de deducir que la Tierra se comporta como si toda su masa estuviese localizada en el centro. Por tanto, la distancia es el radio de la Tierra. Cuando operamos a una altura h, a ese radio de la Tierra tendremos que sumar la altura h. Por tanto, ahora la distancia desde el nuevo punto al centro de la Tierra será el radio de la Tierra más h, con lo cual tendremos menos g, la masa de la Tierra, dividido la nueva distancia al cuadrado. Recuerda que el signo menos lo que indica es el carácter atractivo de la intensidad de campo gravitatorio. Si a continuación dividimos ambas expresiones, se nos va a cancelar el signo menos, se nos cancelará la masa y g, y nos va a quedar el radio de la Tierra más h elevado al cuadrado dividido el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Si englobamos todo bajo un cuadrado y a continuación dividimos el radio de la Tierra partido el radio de la Tierra va a ser 1 y nos queda el término h partido por el radio de la Tierra, de nuevo elevado al cuadrado. Si a continuación despejamos g, observa que tenemos una expresión en la cual solo aparece g sub 0, h y el radio de la Tierra. Veamos a continuación cuál es el comportamiento de la intensidad de campo gravitatorio en puntos interiores, es decir, cuando el radio es más pequeño que el radio de la Tierra. Estamos ahora en un punto interior y vamos a analizar el flujo del campo gravitatorio que atraviesa una superficie gaussiana que escogeremos concéntrica con respecto a la Tierra y que pasa por el punto en el cual queremos calcular la intensidad de campo. Este flujo es la integral extendida a toda la superficie del producto escalar de g que multiplica diferencial de s. Dado que la figura es simétrica, g apunta al centro de la Tierra. El vector diferencial de s vuelve a ser un vector superficie que es perpendicular a la misma y por tanto tiene dirección radial y apunta hacia el exterior. De este modo el ángulo es 180 grados igual que en el caso anterior. Tenemos por tanto el producto escalar como el módulo de la intensidad de campo multiplicado por el módulo del diferencial de s y por el coseno de 180 que va a ser de nuevo menos 1. Una vez más, la intensidad de campo, debido a la simetría esférica de la figura, tiene un módulo que será el mismo para todos los puntos de la superficie gaussiana. Además, como hemos dicho, el coseno de 180 grados es menos 1. De este modo, al sustituir los elementos, tenemos el flujo con el signo menos asociado al coseno negativo menos 1 de 180 grados, el módulo de la intensidad de campo en el punto interior que estamos considerando y la integral extendida a toda la superficie del módulo del diferencial de s. Este módulo va a ser el valor numérico del área de cada una de esas fracciones infinitamente pequeñas en las cuales dividimos la superficie gaussiana, la superficie esférica. Cuando integramos, sumamos todos los elementos de área, todos los valores de las áreas de cada uno de esos elementos, obteniendo así el área total de la esfera gaussiana que estamos considerando y en la cual el radio es ahora el radio r, que va a ser más pequeño que el radio de la Tierra. Esa área será 4pi r cuadrado, el radio de la esfera. Si a partir del teorema de Gauss obtenemos que el flujo que atraviesa la superficie gaussiana es menos 4pi que multiplica a la constante de gravitación universal multiplicado por la masa que hay en el interior de la superficie gaussiana, podemos igualar la expresión que obtenemos del flujo a partir de la integral una vez más a la expresión del flujo que dicta el teorema de Gauss. Y de nuevo, cancelando los signos menos y cancelando el término 4pi, obtenemos que el módulo de la intensidad de campo en el punto interior será g por la masa que hay en el interior de la superficie gaussiana dividido r al cuadrado, siendo r el radio de esa superficie gaussiana. La masa es el producto de la densidad por el volumen,
Ahora, al hablar de la masa que hay en el interior de la superficie gaussiana, el volumen será también el volumen que hay en el interior de esa superficie gaussiana. Con lo cual tenemos el módulo de la intensidad de campo, G, que multiplica la densidad por el volumen del interior de la superficie gaussiana, dividido el cuadrado del radio de esa superficie. El volumen interior es 4/3 de pi r al cubo. Podemos sustituir el volumen en la expresión de arriba. Tenemos la igualdad de los dos flujos, hemos cancelado el signo menos y el 4pi, hemos obtenido el módulo de la intensidad de campo como G por la masa interior partido R cuadrado, hemos sustituido la masa interior y a continuación decíamos que podíamos sustituir el volumen en la expresión de arriba y teniendo en cuenta que se trata del volumen en el interior, obtenemos esta expresión. G por la densidad media de la Tierra, por el volumen de la superficie gaussiana. Recuerda que estamos hablando de la masa que hay en el interior de la superficie, por tanto el volumen debe ser el volumen del interior de la superficie. De ahí que este R sea el radio de la superficie gaussiana, que va a coincidir con el del denominador. Por ello, vamos a poder cancelar R cuadrado, de manera que nos va a quedar un radio multiplicando. De ahí que tenemos la densidad, tenemos 4pi, tenemos G, la constante de gravitación, y nos queda R. Si a continuación tenemos en cuenta que la densidad es la relación entre masa y volumen, considerando la masa total y el volumen total, obtenemos masa total partido 4/3 de pi por el radio de la Tierra al cubo. Si sustituimos a continuación la densidad en la expresión de arriba, vamos a poder cancelar el 4/3 y vamos a cancelar también pi. De este modo tenemos una expresión en la cual aparece G, la masa de la Tierra, el radio de la Tierra elevado al cubo y multiplica R, siendo R la distancia que hay desde el centro de la Tierra al punto en cuestión. Ten en cuenta que es el radio de la superficie gaussiana que pasaba precisamente por el punto en el cual estamos efectuando el cálculo de la intensidad de campo. Con lo cual, la primera conclusión que observamos es que el comportamiento dentro de la superficie de la Tierra es lineal y la intensidad de campo varía con R. Es decir, en el centro de la Tierra la intensidad de campo sería 0 y a partir de este punto hasta la superficie de la Tierra, mientras estemos en el centro, el comportamiento va a ser lineal. Tendríamos, por tanto, una gráfica muy semejante a lo siguiente. Si representamos el módulo de intensidad de campo frente a la distancia, mientras estemos en el interior de la Tierra, es decir, para radios menores que el radio de la Tierra, el comportamiento es lineal y tal como hemos deducido, el módulo de esa intensidad será G por la masa de la Tierra, dividido el radio de la Tierra elevado al cubo y multiplicado por R, siendo R la distancia que nos separa del centro. Cuando se alcanza el radio de la Tierra, ten en cuenta que si sustituimos en este punto el radio de la Tierra, este radio de la Tierra se cancela con uno de los del denominador, quedando el radio de la Tierra elevado al cuadrado en el denominador. Y a partir de este punto en el cual estamos fuera de la superficie de la Tierra, la intensidad de campo se va a comportar como si toda la masa de la Tierra estuviese localizada en el centro, de manera que la función será ahora inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, al cuadrado de R. En este caso, tendremos una intensidad de campo que tendrá un valor G que multiplica la masa de la Tierra dividido la distancia elevada al cuadrado, es decir, la distancia al centro de la Tierra, R elevada al cuadrado. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.